Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 20 de agosto. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 8, versículos 1 al 9. El título del devocional de hoy es Victoria externa, derrota interna. Yo soy mi peor enemigo. Ahora vimos en el pasaje de ayer que Israel gana la victoria sobre los madianitas. Pero veremos en el pasaje de hoy que tristemente esa victoria externa empieza a llenar el corazón de Gedeón de orgullo y veremos cómo su peor enemigo de Gedeón no eran los madianitas, sino que es él mismo. Y veremos que nosotros también debemos de cuidarnos, debemos de examinarnos ante Dios. Dice la palabra de Dios así empezando en el versículo 1. Gedeón captura a los reyes de Madián. Ahora vemos aquí que existe la posibilidad de haber una guerra civil dentro de las tribus de Israel, porque después de la victoria de Gedeón, los de Efraín, la tribu de Efraín, se enojan con Gedeón y dicen: ¿por qué no nos invitaron a pelear desde el principio? Y veremos que Gedeón, con mucha sabiduría, logra apaciguar el enojo de Efraín. Pero veremos tristemente, irónicamente, que lo que Gedeón logra hacer en Efraín, en controlar su enojo y su ira de Efraín, él no lo logra hacer en su propia vida. Dice la palabra empezando en el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Ahora, para tener algo de contexto aquí, los de Efraín no fueron invitados a pelear con las demás tribus. Ahora, Gedeón es de la tribu de Manasés. Y si vemos en Génesis 48, José tiene varios hijos, entre ellos están Manasés y Efraín. Manasés es el primero, Efraín es el segundo. Y Jacob bendice a sus hijos de José. Y José espera que Jacob, su padre, bendiga primero a Manasés, siendo el primogénito, y luego a Efraín. Es que los pone en orden. Pero, ¿qué es lo que hace Jacob? Él cruza sus brazos y bendice primero a Efraín. Efraín entonces iba a recibir una gran bendición de Dios. Gedeón es de la tribu de Manasés, la tribu, podemos decir que más pequeña entre comillas. Y los de Efraín se creían pues elegidos de Dios, escogidos de Dios. Y cuando Gedeón gana la victoria, cuando Gedeón de la tribu pequeña de Manasés es el que guía al pueblo de Israel a la victoria, la tribu de Efraín se enoja. ¿Y por qué no nos invitaron? ¿Por qué no nos permitieron contribuir a esta victoria? Y tristemente vemos eso dentro de la iglesia también. Pero pastor, ¿por qué no me permitió servir en tal ocasión? Y tristemente es por envidia, por orgullo. Pero bueno, vemos aquí que Gedeón, con mucha sabiduría, logra calmar a Efraín, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces acuérdense que al final Gedeón había invitado a Efraín a cortar la pasada del río Jordán, y son los de Efraín que logran capturar a Oreb y a Zeeb, los príncipes de Madián que vimos ayer. Entonces Gedeón dice aquí: no, pero ustedes fueron una parte decisiva de la victoria. Sí, yo los traje hasta aquí, pero ustedes los capturaron. Yo soy pequeño, ustedes son grandes. Ustedes hicieron el trabajo más difícil, más duro. Así que gracias. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Vemos entonces que Gedeón logra calmar a Efraín, la ira de Efraín. Pero tristemente vemos justo en el versículo 4, en el próximo versículo, que Gedeón no logra controlar su propio enojo y su ira. Dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot:
yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Ahora, esto también tristemente ocurre muchas veces a los que sirven de una manera muy entregada dentro de la iglesia. Los pastores, por ejemplo, o los ancianos y diáconos, que están trabajando, que están sirviendo más que los demás, y se cansan físicamente. Mire que he estado persiguiendo al enemigo por tanto tiempo. Ayúdame, por favor. Dame por lo menos un bocado de pan. Ahora, no es malo pedir pan, no es malo pedir que otras personas ayuden, pero sí es malo cuando ese deseo de obtener ayuda lo llena a uno de orgullo, de superioridad. Y miren lo que pasa aquí. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Entonces provocan a Gedeón y a sus guerreros, pero aún no los han alcanzado. O sea, pídanos pan después de ganar la victoria. Y mire la respuesta de Gedeón. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, yo como pastor soy el primero en reconocer esto. Cuando yo estoy cansado físicamente, siento que yo soy el único que está sirviendo a Dios, que no es cierto, porque siempre hay otras personas que están sirviendo al Señor. Pero como Elías, que dice: oh, yo soy el único entregado, Señor. No, y Dios le dice: no, tengo un remanente. Tú no eres el único que sigue fiel a mí. Y muchas veces cuando nosotros nos llenamos de ese orgullo, de ese sentimiento de superioridad, yo soy el único. Mire todo lo que yo he hecho por ti, oh Dios. Además de llenarnos de orgullo, cuando las personas no nos ayudan o no nos dan lo que nosotros pedimos, nos enojamos. Nos enojamos y reaccionamos de una manera pecaminosa. Ahora, una cosa que tenemos que aprender, especialmente los siervos líderes de una iglesia, es que, aunque sea muy difícil, la gente no son personas en las cuales debemos de confiar. Son personas que simplemente debemos de amar. Amarlos y servirlos, no pedir nada a cambio. Y tristemente empezamos a llenarnos de rencor y de ira cuando buscamos en las demás personas lo que solamente Dios nos puede dar. Ahora, no es malo, repito, no es malo que Gedeón haya pedido pan, pero no solamente de pan vivirá el hombre. Tenemos que ir a Dios y recibir nuestro pan espiritual, alimentarnos de la palabra de Dios. Y cuando buscamos en las personas lo que solamente Dios nos pueda dar, para llenarnos, para fortalecernos, para darnos fuerzas nuevas, es cuando tristemente fracasamos, cuando nos enojamos, cuando reaccionamos de maneras pecaminosas. En vez de ser pacientes y compasivos, somos duros, somos severos, explotamos en ira. Dice la palabra aquí en 1 Corintios 9, versículos 26 al 27. Dice el apóstol Pablo así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, esta es una preocupación legítima del apóstol Pablo. Voy a serles muy francos, muy sinceros. Yo como pastor, no porque sea yo elocuente o inteligente o sea útil, sino que simplemente por la gracia de Dios, hay ocasiones donde Dios, a través de mi debilidad, logra de alguna manera u otra ayudar a personas con sus problemas, por ejemplo, con su ira. Como aquí Gedeón logra calmar a Efraín. Pero lo que logra hacer en otros, no lo puede hacer en sí mismo.
Yo puedo aconsejar a muchos hermanos en la iglesia a calmar sus iras, a perdonar a sus esposos, a sus esposas. Pero yo confieso que a mí me cuesta perdonar a mi esposa, ser paciente con mis hijos, no gritarles, no enojarme con ellos. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo puedo predicar el evangelio y salvar a otros. Bueno, no yo, sino Jesucristo. Pero ese poder de Jesús que salva a los demás debe de obrar en mí. Y a veces yo debo de luchar contra mí mismo. Yo soy mi peor enemigo. Quizá haya muchas victorias externas fuera de mí, para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Pero la lucha más importante es la lucha interna que yo tengo contra mi pecado. Yo soy mi peor enemigo. Es que para empezar el día de hoy, hermanos, oremos de esta manera. Oh Dios, ayúdame a no ser hipócrita, a no ser guía de muchas personas y maestro de muchas personas, y no aprender de ti. De decirle a los hermanos, en Cristo Jesús tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la ira, sobre el enojo. No, tristemente en mi vida yo caigo, yo tropiezo, yo me enojo, me lleno de iras. Dios, ayúdame a luchar esa batalla, no contra las demás personas, sino contra mi pecado. Ayúdame a luchar contra mi ego, contra mi orgullo, y a no ser eliminado, a no ser descalificado. En vez de enfocarme en la santidad de los demás, ayúdame a esforzarme en mi propio crecimiento espiritual, en mi santificación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.